Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. Me da mucho gusto verlos. Como saben, un evento de TLC Magazine México. El día de hoy quiero felicitarlos por ser el Día Internacional de la Aduana o International Custom Day. Es celebrado todos los 26 de enero y se trata un día en el que se reconoce la gran importancia de las aduanas en el comercio internacional. Y qué mejor que todos ustedes que entran a hacer un trueque para poner un granito de arena y mejorar nuestro comercio exterior. Y pues me da mucho gusto que estén aquí. El día de hoy, Octavio nos quería hacer algunos comentarios, nos quieres platicar algunos temas interesantes. Isa, no sé si me ayudas, ya sabes que el enanito siempre nos tiene que hacer alguna travesura. Octavio, le cerraron el micrófono, listo. Ya saben, me cerraron el micrófono. No, y una vez me lo cerraron a mitad de la exposición y fue mi equipo y acaba de pasar. Pues varios temas y me Que parecen no quieren que muy hables. interesantes. Uno, que pues ya tenemos listo el diplomado en comercio exterior. No sé si Isa nos puede ayudar a poner el flyer con el diseño. Es un diplomado en comercio exterior, aduanas, fiscal y cumplimiento. Van a ser 140 horas. Son 21 conferencistas. Lo estamos haciendo con validez oficial de Trade and Law College de CUEG, Baja California y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Vamos a apoyar con unas becas y descuentos a los maestros egresados o incluso alumnos actuales de estas instituciones, y los recursos, parte de los recursos que se generen van a ser para apoyar causas sociales, como lo hemos venido haciendo con el seminario, como lo hemos hecho con el diplomado en clasificación arancelaria. No sé si te quieras acercar un poco, pero de verdad, antes que nada, quiero agradecer a los conferencistas que pues nos van a apoyar con su experiencia y conocimiento. Vamos a hacer la votación para ver si lo hacemos todos los fines de semana o lo hacemos un fin de semana sí y uno no. En principio es viernes y sábado, 7 horas por módulo. Pues tenemos al doctor Andrés Rode Ponce, al doctor Máximo Carvajal, al doctor José Manuel Vargas Menchaca, al maestro Moisés Zabaleta, al ingeniero Enrique Herón, al maestro Francisco Burgoa, al maestro Andrés Giles, al maestro Francisco Alier, por supuesto al doctor Máximo Carvajal, al maestro Ricardo Méndez, al doctor Héctor Díaz, a la licenciada Karen Anaya, a la maestra Daniela Martínez, al doctor Juan Illich, al doctor, por supuesto, Juan Ravindrana Cisneros, al contador público Jorge Montes. No se puede seguir bajando, Isaí, ya me los acabé, no me los sé de memoria, al agente aduanal americano Adrián González, al doctor Luis Ávila y a la maestra Mónica Ortega. Es un diplomado que me parece muy especial porque vamos a tratar los puntos finos de la materia aduanera, del comercio exterior, de aduanas y de impuestos. Hay un módulo que tiene que ver con impuestos vinculados al comercio exterior, que está muy enfocado en qué deben de hacer los importadores, exportadores, las empresas IMEX. Hay otro módulo que me gusta mucho que va a estar relacionado con cómo hacer negocios, cómo exportar, el tema cultural, el tema de cuánto se paga de derechos para entrar a China, a Japón, cómo se puede entrar, cómo se puede hacer negocios con Asia, que me parece que va a estar muy interesante. Y también, por supuesto, el tema de la ISO, que está vinculada con los sistemas de gestión de cumplimiento, que es un módulo completo, sin contar pues obviamente lo que el doctor Carvajal nos va a platicar de los tratados, lo que Andrés Rodes Ponce de la evolución del comercio internacional, lo que vamos a tener por parte de Enrique Herón en cuanto al tema de la merciología, junto con Burgoa, lo que Ricardo nos va a platicar de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Quiere decir que Ricardo tiene un libro publicado hace mucho tiempo en ese aspecto. Pues ese es parte del diplomado. Lo habíamos hecho por 8 años consecutivos. Lo suspendimos el año pasado por la pandemia y por Hagamos un Trueque, pero pues nos lo han estado pidiendo mucho. La intención es que tenga un costo bajo. La intención es seguir con el propósito de ayudar a la comunidad y que los fondos, parte de los fondos que se generen, pues ayuden a apoyar causas sociales como lo hemos estado haciendo desde el seminario del TEMEC o el diplomado en clasificación arancelaria. Y otro tema que me parece interesantísimo, y aquí que estamos transmitiendo por la plataforma de Concanaco Servitur, de TLC Magazine, TLC Asociados y Trade and Law College, es que, pues de verdad que muy interesante la reunión que tuvimos con la doctora Dora Sánchez, la nueva directora de facilitación comercial y de comercio exterior, y su equipo. De verdad que le deseamos el mejor de los éxitos
como Concanaco Servitur, bueno, es un privilegio poder ayudar y aportar a nuestro país. Los temas que se plantearon son temas que están relacionados con lo que nos han hecho llegar las cámaras de comercio del país a través de los síndicos. También agradecer a los que participaron, ¿no? Ahora sí que de todo el país se conectaron, tanto de la región noroeste como noreste, también del centro y del sur, de costa a costa, se conectaron algunos compañeros que tenían algunos puntos en particular que son de interés general, ¿no? Desde cuestiones vinculadas con la publicación de la LILIGIE, los NICOS, las autorizaciones, los cupos, la capacitación, los certificados. Bueno, de verdad que agradecerle nuevamente a la doctora por la reunión y pues a seguir trabajando en beneficio de México. Y pues Daniela, ahora te toca presentar a nuestro conferencista de lujo, ¿no? Hasta a nuestro supermáster. Adelante. Y bueno, pues en el trueque de hoy conoce las reformas a las leyes federales con injerencia en comercio exterior para el 2021, con nuestro líder de consultoría de intereses asociadas, el maestro Ricardo Méndez. Bienvenido, Richard, a hacer un trueque el día de hoy. Recuerda que tengo que presentarte su clase. Bienvenido, Richard. Y bueno, el maestro Ricardo Méndez es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el Tecnológico de Baja California y en Derecho por la Universidad Humanitas. Es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana y cuenta con la especialidad en Asesoría de Cumplimiento Legal y Operación Aduanera. Es autor del libro de Contribuciones al Comercio Exterior por Editorial ICEF, autor del libro Manual Práctico Técnico para la Elaboración del Pedimento Aduanal por Tax Editores, entre otros libros especializados. Actualmente es líder de consultoría en Teles Asociados, socio director de Trade and Law College, director académico en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUEC Baja California y presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California, secretario del Comité de Cumplimiento de Comercio Exterior y Aduanas dentro del World Compliance Association. Richard, pues bienvenido, adelante a hacer un trueque. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Ahora sí que vamos a festejar el día aduanero. No te oímos, Richard. ¿Ya le hicieron como Octavio que te cerraron el micrófono? No, supuestamente. ¿Me escuchan? Si me puedes escribir ahí si me escuchan. Yo los escucho perfectamente. Sí, ¿Sí? sí, bien. ¿Me ponen que sí me escuchan? Sí. Sí, Sí, bien. Bueno, vamos a abrir mi video. Bueno, el día de hoy quiero felicitarlos a todos los aduaneros. En particular a los que hayan multado alguna vez, porque sabemos que esta actividad sin multas, pues no se vive la adrenalina, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema relevante que es la tercera sesión en este mes y que tienen vinculación entre todas, ¿no? La primera que tuvimos acerca de las cuestiones relacionadas con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Después vimos el tema también de las reglas generales y demás disposiciones de la Secretaría de Economía. Y el día de hoy vamos a abordar algunos acuerdos, algunas normas que se relacionan también con el tema de comercio exterior, ¿no? Que al final del día, pues todos están vinculados por los cambios de la nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación. El día de hoy vamos a ver un resumen sobre los acuerdos y decretos que establecen preferencias arancelarias y básicamente todo lo concentro en este recuadro, en esta tabla, en donde básicamente ya vemos de manera actualizada cuántas fracciones arancelarias y adicionalmente los números de identificación comercial, ¿no? Ahí vemos que son 7,857, porque se publica la tarifa el 1 de julio y luego el 24 de diciembre, pues hubo una reforma a esa tarifa donde se realizan algunos ajustes y bueno, pues ya tenemos ahí los números de identificación comercial. Esto es importante porque también debemos distinguir, bueno, pues cuáles son las fracciones arancelarias que se encuentran exentas del impuesto general de importación, sobre todo en
en la tarifa. No estoy considerando en el caso de las exportaciones, porque en su gran mayoría se encuentran exentas, salvo ciertos productos que sí tienen una tasa ahí del 50%, sobre todo cuando son de fracciones arancelarias relacionados con mercancías de algunas obras de arte, ¿no? Bueno, cuáles se encuentran en este caso grabadas y las prohibidas de acuerdo con esta nueva ley, ¿no? Del lado izquierdo ustedes van a ver las fechas de las publicaciones. Ahorita vamos a comentar un poco sobre los programas de promoción sectorial, que tuvieron una reestructura en cuanto a los bienes que se utilizan para producir ciertas mercancías, y que evidentemente estos se encuentran beneficiados en este decreto de PROCE. Ahí pues estamos viendo el total de fracciones que se concentraron y cuáles se encuentran exentas y cuáles en este caso grabadas, ¿no? También, bueno, pues sufrió reformas lo que son los decretos de empresas de la frontera, básicamente que toman en consideración lo que es la región fronteriza y la franja fronteriza. Y bueno, pues ahí también hacemos un desglose de cuántas fracciones arancelarias tienen contempladas este decreto, ¿no? Y luego el 31 de diciembre, pues sabemos que se publicó lo que es un decreto que establece una zona libre en lo que es Quintana Roo, un municipio que es Otón Pompeyo, es ese municipio en particular. Bueno, pues establece como que al final de cuentas es una región fronteriza, ahorita lo vamos a comentar. Y bueno, pues ahí se encuentran 1,235 fracciones arancelarias, en este caso desgravadas. Y por supuesto, la publicación del TEMEC, en donde lo que es este decreto que te indica, bueno, pues cuáles son las fracciones arancelarias que en este caso se encuentran desgravadas y cuáles tienen ciertas condicionantes para su aplicación, ¿no? Entonces, esto pues obviamente se tuvo que volver a publicar. En principio, bueno, pues les decía que en el caso de la tarifa sufrió una modificación el 24 de diciembre. También se publicó lo que viene siendo un decreto de apoyo de la industria automotriz terminal. Básicamente aquí pues lo que se hace es actualizar esas fracciones arancelarias conforme a la nueva ley. Ya les había comentado ahorita lo del decreto de empresas de la frontera, así como el programa de los promociones sectorial y diversos aranceles cupo que también en este caso se actualizaron. También vamos a comentar pues la reforma, sobre todo al artículo 15 que tuvo el decreto de la industria manufacturera, maquiladora de servicios a la exportación, y también, bueno, pues se modifican en este caso los anexos, en particular el 1, donde se establece cuáles son las mercancías prohibidas, y los anexos del inciso A hasta el F, ¿no? Pues que también sufrió modificaciones. En el caso de los vehículos usados, que también hubo un cambio ahí importante, y sobre todo también que se extiende la vigencia de este decreto. Ya comentamos en el caso del TEMEC y el de lo que viene siendo el decreto de la zona libre de Chetumal. Adicionalmente, se van a publicar 12 acuerdos. En ocasiones, esos acuerdos refieren a un mismo tratado, pero se dan a conocer de manera desglosada, sobre todo en el caso del TPP, en particular el CPTPP, en particular con Vietnam, que se publica de manera desglosada, ¿no? En particular, bueno, pues sabemos que todavía hay algunos tratados que dentro de su periodo de desgravación, pues todavía le quedan algunos años, como les digo, en el caso del CPTPP, que bueno, pues fue básicamente negociado a 16 años, aunque se establecen para algunas restricciones un periodo más amplio, y bueno, pues como va siendo desgravado de manera paulatina, pues hay fracciones obviamente que todavía se encuentran desgravadas, por eso es que se publican estos acuerdos. Hay otros que ya
fueron negociados en menor tiempo y al igual que en el caso del TEMEC, pues lo único que se hace es actualizar esas fracciones, ¿no? Pues en este caso tenemos lo que es el tratado con la Asociación Europea de Libre Comercio, el caso de la Alianza del Pacífico, el TLC con Centroamérica, el caso de Chile con Colombia, que se publican nuevamente todos estos acuerdos. En el caso del acuerdo de fortalecimiento de acción económica con Japón, obviamente el tratado con Panamá, el acuerdo integral, en este caso con Perú, el tratado integral progresista Asociación Pacífico, o CPTPP, que ese se publicó la lista con determinados países, y bueno, pues faltaba Vietnam, que en particular pues se había dado a conocer en una fecha posterior, por eso es que se publica de manera separada, ¿no? Entonces todos esos acuerdos fueron actualizados. En el caso de la Unión Europea igual se actualiza lo que viene siendo el tema de las fracciones arancelarias, y en el caso también del TLC con Uruguay. Aquí la parte importante, pues para ciertos tratados y sobre todo aquellos que requieren de este esquema de registro de productos elegibles, pues la Secretaría de Economía, a través de este oficio que ustedes pueden ver ahí, pues dio a conocer que no tenían ustedes que realizar algún cambio en particular. Ojo, aquí había, ya les había comentado que había 3 supuestos, en donde una fracción se vincula con otra fracción arancelaria bajo esta nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación, es decir, había una equivalencia de 1 a 1, pues no teníamos ningún inconveniente. En el caso cuando había varias fracciones y se concentran en una sola fracción arancelaria, pues tampoco había inconveniente. La problemática se suscitaba cuando determinadas fracciones arancelarias pues se vinculaban con más de una fracción arancelaria, porque había probablemente un desdoblamiento, y ahí lo que hizo la Secretaría de Economía fue que ustedes les iban a avisar, y ustedes tenían obviamente que responder con cuál de esas fracciones querían vincular su certificación de origen, ¿no? Y con ello, bueno, pues ya no tenían que hacer presentar alguna solicitud adicional. Si ustedes no hacían eso, pues evidentemente lo que señalaba la Secretaría de Economía es que iban a tener que volver a tramitar esos certificados. Eso estoy hablando para aquellos que los conocemos como certificados duros, es decir, que emite la autoridad competente, a diferencia pues de lo que son la autocertificación o lo que es el certificado de libre impresión, como el caso de algunos tratados, porque ya el TEMEC pues ahora es autocertificación, que permite la reproducción, ¿no? Entonces, esta parte también cobra relevancia con el tema de los ALADI, porque todos sus acuerdos de complementación económica, acuerdos de alcance parcial o acuerdos de alcance regional, pues lo que hacen es actualizar, ¿no? Lo que es el número 51 en el caso con la República de Cuba, en el caso del 53 con Brasil, en el 66 con Bolivia, en el acuerdo de complementación económica número 6 con Argentina, con Ecuador, y que evidentemente aquí lo que se establecen son determinadas preferencias arancelarias de descuento, ¿no? A diferencia de un tratado donde el arancel puede ser exento, puede ser de manera progresiva, irse disminuyendo la tasa, pero hay un arancel en particular. Sabemos que en los ALADI pues se maneja mucho el tema de las preferencias arancelarias de descuento. Adicionalmente, pues tenemos lo que es el acuerdo regional número 3, en el caso del regional número 4, que aquí el 4, bueno, pues es el que establece diversas preferencias arancelarias de descuento.
para los países integrantes, en el caso del acuerdo regional número 7, los acuerdos de alcance parcial, el número 29, y el que se publicó de manera desglosada con cada uno de sus apéndices, pues es en el caso del acuerdo de complementación económica número 55, que está más enfocado a lo que es el sector automotriz y autopartista. Aquí de manera particular, en el oficio que les comentaba de la Secretaría de Economía, pues señaló de manera específica que no tenía que actualizarse o realizarse algún cambio particular sobre los certificados que hayan sido emitidos con anterioridad, por lo que estos, pues bueno, van a poder continuar siendo aplicados hasta que, en este caso, termine su vigencia, ¿no? Esta parte creo que es relevante. Ahora, en lo que corresponde a los programas de promoción sectorial, los PROCE, bueno, pues sabemos que pues hay que revisar, sobre todo en el tema de las reglas octavas, pues tramitar esos permisos cuando no se encuentran enlistados estos beneficios, ¿no? Pero aquí hay un tema importante porque pues prácticamente se dio a conocer nuevamente pues, cuáles son los bienes que están considerados dentro del artículo 4, es decir, las mercancías que van a ser objeto de producción, y aquí puede señalarse alguna determinada partida, subpartida o fracción, como lo podemos ver en este caso del lado izquierdo, que esto, bueno, pues nosotros es lo que tenemos que analizar porque probablemente algún importador pues hizo ese trámite, pues imagínense, ¿no? En el 2000 o posterior a esa fecha, pero antes de lo que es el 28 de diciembre del 2020, y pues las fracciones que fueron autorizadas en ese momento, o los bienes a producir que se encuentran enlistados, pues básicamente pues no son nuevos. Para eso es que nos sirve la correlación, porque sabemos que en el caso particular la Secretaría de Economía informó que aquellas autorizaciones que se hayan obtenido con antelación no se requiere hacer un trámite adicional. Y obviamente aquí en el artículo 5 pues debemos de ubicar cuál es la fracción arancelaria que tiene esa preferencia dependiendo pues del sector que ustedes vayan a aplicar, ¿no? En la práctica sabemos que algún tipo de empresa tiene más de un sector, es decir, tengo el sector eléctrico, pero también tengo el electrónico y se incluye también el de la industria del plástico, o adicional tiene el de el automotriz, ¿no? Entonces, dependiendo del sector, pues es como vamos a ir ubicando aquí. Esta parte sí, probablemente se tiene que hacer a detalle, es decir, comparando con los diferentes autorizaciones, porque recordemos que a veces estos se hacían de manera paulatina, ¿no? Podemos tener, incluso me ha tocado ver empresas que tienen hasta carpetas, ¿no? De cómo fueron realizándose los movimientos en el caso de los programas de promoción sectorial. Bueno, pues aquí podemos ver un concentrado por cada uno de los sectores industriales. Y bueno, pues en total estamos hablando de 2.487 fracciones, ¿no? Entonces, los aranceles, pues obviamente pueden ir variando desde el 2.5 hasta el 10% y sobre todo, bueno, pues aquellas que se encuentran exentas del impuesto general de importación. Y lo que les comentaba hace un momento, en el cual, bueno, pues ya está dentro de las preguntas frecuentes por parte de la Secretaría de Economía, en donde señala, pues, que no es necesario llevar a cabo una gestión adicional con las nuevas fracciones arancelarias, ¿no? Sino que los que tenemos, pues obviamente van a continuar aplicándose hasta que, en el caso particular de este tipo de autorización,
pues no se pierda su vigencia o no sea en este caso cancelado porque no se haya presentado el reporte anual de operaciones de comercio exterior, ¿no? Entonces, esta parte creo que es importante. Bueno, tenemos el caso también del decreto de la industria manufacturera, maquiladora y servicios a la exportación. Si recordarán ustedes cuando dimos una plática relacionada con el artículo 2.5 del TEMEC, antes del 303 del Telecán, este era uno de los temas que habíamos comentado, que era necesario pues que se actualizara también lo que era el artículo 15 del decreto IMEX, porque este artículo 15 se relaciona con la regla 1614, cuando no le aplica el 2.5 del TEMEC, y bueno, pues básicamente aquí se actualizan 4 fracciones, ¿no? La primera, que tiene que ver con imposición temporal de tela formada y cortada de los Estados Unidos. Obviamente se actualiza la referencia ahora, en este caso, al TEMEC, en el tema de la imposición temporal de mercancías no originarias que incorpores a bienes textiles, el tema de la imposición temporal y retorno en su mismo estado, que eso también es parte sobre todo de aplicar la regla 1614, ¿no? Que aplicamos los identificadores en el caso particular del ST22 o DT22, ¿no? La imposición temporal para reparación o alteración, relacionada ahora con el 2.8 del TEMEC. Básicamente esos fueron los cambios que se hicieron, en particular este artículo 15 del decreto IMEX, y evidentemente también hay una cuestión ahí relacionada con cuáles son las mercancías que se encuentran restringidas para importarse temporalmente, algunas que no se pueden realizar. Ya habíamos platicado la sesión pasada, lo que es el alcohol etílico, en el caso de los neumáticos usados, los artículos de prendería, que están en el anexo 1, y posteriormente las del anexo 2, que ahí sí, bueno, pues se pueden llevar a cabo las importaciones, siempre y cuando pues se tramiten ampliaciones de manera particular por los productos que se necesiten para un proceso industrial o un proceso de servicios. No obstante, que hay una excepción para aquellas empresas que cuenten con la certificación de IBJEPS, ¿no? De este registro del esquema de certificación de empresas, y pues estas no requieren ampliación. No obstante ello, bueno, pues estas son las fracciones que se encuentran restringidas para su imposición temporal. También por ahí el anexo 29, que ya lo comentamos la sesión pasada, cuáles son esas mercancías que, sobre todo de productos petrolíferos, que no pueden importarse temporalmente ni tampoco destinarse a otro régimen de diferimiento. Y aquí en esta parte, pues también lo relevante es que se publican meramente las fracciones arancelarias. No hay una relación, pues, en este caso de los números de identificación comercial, ¿no? Pero pues ya sabemos que si se publica la fracción, pues es todo con lo que se vinculen esa fracción, ¿no? Sus NICOs. Bueno, hace un momento les hablábamos de la zona libre de Chetumal, un decreto, ¿no? En donde se establece esta zona libre de Chetumal, y básicamente les decía que es en Otón Pompeyo Blanco, ¿no? En aquí podemos ver que es esta zona, este municipio, y este tema pues está interesante porque pues lo llaman zona libre, ¿no? Y primero identificamos, bueno, pues que hay un decreto de empresas de la frontera, donde establece, bueno, pues que pues hay una región fronteriza, una franja fronteriza, y en particular la región fronteriza, pues identifica cuáles son esas entidades federativas o esas zonas que se encuentran dentro de una región fronteriza. Y aquí en particular, bueno, pues tenemos a Quintana Roo. O sea, Quintana Roo es una región fronteriza. Luego se establece dentro de este decreto, que vale la pena mencionar, que esta región
fronteriza, pues bueno, pues es ahora sí que temporal, ¿no? Porque dentro de la publicación se señala que es hasta el 31 de diciembre del 2024. O sea, puede ser que el sexenio que continúe, pues ya no quiera aplicar este tipo de beneficios. Puede ser, ¿no? No obstante ello, bueno, pues sabemos que en el caso del decreto de empresas de las fronteras, que antes se llamaba decreto por el que se establece una transición, bueno, pues esta transición, pues imagínense, ¿no? Desde 1993, ¿no? Sigue vigente el decreto, pero bueno, ese es otro tema. Aquí la parte importante es que en el caso de esta región fronteriza de Chetumal, pues identificamos en particular, bueno, pues que lo denomina de esa forma, región fronteriza de Chetumal, independientemente del título que se le haya dado al decreto, ya en su redacción lo menciona como una región fronteriza, ¿no? Y se habla de que se van a otorgar estímulos fiscales, sin embargo, ya en la redacción propiamente, pues solamente habla de la exención de lo que viene siendo el impuesto general de importación y en el caso de gozar de un crédito fiscal del derecho de trámite aduanero, ¿no? En este caso se establecen, les decía, 1.275 fracciones arancelarias que se encuentran exentas del impuesto general de importación y además, bueno, pues se prevé que se van a estar haciendo revisiones anuales en un momento dado para actualizar esos catálogos, ¿no? Ya vimos el comparativo más o menos, hay de diferencia con respecto al decreto de empresas de las fronteras, con unas 100 fracciones, ¿no? Ahora, este decreto, bueno, pues está dirigido tanto a actividades comerciales como de servicios. Aquí, bueno, pues se muestra un catálogo que viene obviamente publicado en el decreto y pues solamente sería identificar esta actividad de acuerdo con las claves que establece el servicio de emisión tributaria para, bueno, pues aquellas empresas que se encuentran ubicadas en esa zona en particular, bueno, pues puedan acceder a estos beneficios. La gestión, pues es muy similar a uno de decretos de empresas de la frontera y, bueno, pues establece ahí un plazo de resolución por parte de la autoridad de 5 días hábiles. Entonces, esta parte es muy similar. En el tema de las obligaciones aduaneras también es muy similar, solamente en particular con el DTA, donde te señala que podrás aplicar un crédito equivalente del 100%, es decir, que no vas a tener que erogar el derecho de trámite aduanero. Sin embargo, bueno, pues te establece que debes de cubrir las demás contribuciones. En particular, bueno, pues sería en un momento dado el impuesto agregado o, en su caso, el impuesto especial sobre producción y servicios, ¿no? Bueno, pues también te establece el cumplimiento pues, de las regulaciones y restricciones no arancelarias, incluso, bueno, pues hace referencia al cumplimiento en el tema de las NOMs y de las cuotas compensatorias. Pues las NOMs es un tema evidente, no fue eliminado del anexo 241 la fracción 15ª, pues también, pues obviamente, pues no se puede otorgar ese beneficio, ¿no? Pues anexar al pedimento la autorización, que esto, la verdad que resulta a veces un poco ocioso, porque si vemos también el decreto de empresas de la frontera, te dice que digitalices lo que es la autorización. Sin embargo, bueno, ya declaras un identificador, ¿no? En el caso del CF y pones el número de autorización, bueno, pues eso si ya lo tiene la autoridad, pues no es necesario digitalizar el documento, pero es una actividad que se lleva a cabo en la práctica. El caso de comprobar que las mercancías se realizaron en la región fronteriza de Chetumal es muy similar al tema del decreto de empresas de las fronteras, que se tiene que comercializar en la región, cumplir con la normatividad de la industria automotriz en el caso de los automóviles, inscribirse en el padrón de importadores, pues que esto, independientemente de que sea una región fronteriza específica, bueno, pues adicionalmente pues hay que inscribirse en el padrón como todos, ¿no? Y pues también presentar
en un momento dado los avisos en caso de algún cambio del domicilio fiscal o del establecimiento, que es también algo básico, ¿no? Hay una particularidad importante, que este beneficio pues no se extiende a las empresas de mensajería y paquetería, ¿no? Pues ya sabemos que pues ellos se tiene otro régimen muy particular, sobre todo estos envíos expeditos, ¿no? Que tienen también en reglas otro tratamiento, entonces no les es aplicable a las empresas de mensajería y paquetería. En lo que viene siendo la cuarta versión anticipada de las reglas generales de comercio exterior, aquí, bueno, pues se establece de manera específica que las operaciones de importación definitiva, en el caso de las reexpediciones, recordemos que en el caso de los pedimentos clave P1, pues son mercancías que están dentro de una región fronteriza o franja fronteriza y que van a ser reenviadas o reexpedidas al interior del país, y entonces pues, se tiene que realizar el pago de los impuestos que existan de diferencia con respecto al interior y con respecto de la región. Pues aquí lo que te señala esta versión anticipada de la regla 3410 es que van a realizarse esas gestiones por la aduana de Subteniente López, ¿no? Y bueno, pues también evidentemente se tuvieron que modificar el apéndice 2 del anexo 22 para agregar en los supuestos de aplicación, pues esta zona libre de Chetumal, tanto en la clave de pedimentos C1 como en el P1, y ahora sí que relacionar esta nueva zona libre con algunos identificadores, como es el caso del DC de clasificación del cupo, y se crea lo que es el identificador IF para vincularlo específicamente con esa autorización, ¿no? del registro de empresa de la frontera en Chetumal, ¿no? Entonces, esto, pues básicamente estamos hablando de que son nuevos identificadores, ¿no? Digo, si no tienen operaciones por esa aduana, pues obviamente pues no va a ser problema, ¿no? Luego tenemos la modificación al decreto se prorroga básicamente la importación definitiva de vehículos usados, se actualizan evidentemente pues las fracciones arancelarias, aquí las del capítulo 87, y pues se hace mención que va a estar vigente hasta el 30 de septiembre del 2024. ¿No? Esta no fue hasta el 31 de diciembre del 2024, esta en particular fue hasta el 30 de septiembre, ¿no? Entonces, también es un tema ahí importante. Y también recordemos que anteriormente se cuestionaba mucho el decreto porque se establecían ciertas restricciones a los vehículos, ¿no? Ahora en el TEMEC se establece pues, que en principio no hay prohibiciones a vehículos usados originarios, pero establece una excepción cuando se trata de medidas de seguridad y de emisiones. Y obviamente este beneficio pues, no aplicaría a los no originarios. Entonces, en particular, pues puede ser algún tema, ¿no? Pues que lo consideren como para decir, ¿sabes qué? Pues estas son las regulaciones que tendrías que cumplir para poder introducir estos vehículos, ¿no? Ahorita no se ha escuchado alguna nueva regulación, salvo pues las que establecen propiamente las reglas, pero vamos a ver si más adelante no se pretende establecer alguna nueva restricción sobre este tema, ¿no? También hubo unos cambios sobre la Ley Federal de Derechos, y ya pues los hemos estado padeciendo, ¿no? Estos son desde el primer día hábil en el que se realizan las operaciones de importación. En particular, bueno, pues el 49 de la Ley Federal de Derechos, vemos que hubo un aumento en lo que viene siendo la cuota, en particular, para ciertas operaciones, la cuota fija que se establece, ¿no? En el caso de las importaciones temporales, las importaciones que se realizan al amparo del artículo 61,
ciertas claves de pedimento, como es el caso de los desistimientos, retornos en su mismo estado, aquellas mercancías que no tienen valor en aduana, que básicamente son las que provienen de algún tipo de garantía, el caso de las exportaciones, las que realizan algún organismo extranjero o algún país en particular, el caso de las claves de tránsitos, ¿no? El T3, tránsito interno a la importación o a la exportación, el T6 y el T7, tránsito internacional por territorio nacional y tránsito internacional por territorio extranjero. En el caso de las extracciones de depósito, partes de rectificaciones y las importaciones, en este caso de mercancías como el oro, ¿no? Que ahí hubo unos cambios. Hubo otros en el 194U de la Ley Federal de Derechos, que esto, bueno, pues se relaciona más con el tema. Obviamente los artículos están bastante grandes, ¿no? O sea, tienen más redacción, solamente les puse algunos puntos, pues relacionado con el tema de Profepa, y sobre todo, pues aquellos registros que se tienen que tramitar, pues aquí vemos los montos que aumentaron. También, bueno, pues tenemos en algunos trámites, sobre todo los permisos de importación por parte de la Secretaría de Salud, por parte de COFEPRIS, que también hay hubo unos cambios que debemos de tener en mente. Fíjense, pasó una situación en donde, pues ya saben ustedes, ¿no? Que en ocasiones no se está pendiente de estos cambios. Oye, pues realicé el pago, ¿no? de la cuota que me señalaste, pues no me avisaste que había variado, y sabemos que en los trámites pues se tiene que hacer el pago íntegro, ¿no? O sea, no puede ser como que, mira, pues aquí te mando 2 fichas que te completan el pago, ¿no? Salvo en el caso de la certificación de IBJEPS, que es un caso excepcional, pero normalmente esto no es así. Entonces, pues tienes que volver a hacer el pago y después tienes que, ya una vez que realizas el trámite, como tienes un pago de más, pues aquí aplicas la solicitud por pago de lo indebido, ¿no? Este pago de derechos que lo hiciste de manera incorrecta, y pues ahí para que te lo devuelvan, pues ya sabemos que este es un tema que en ocasiones tarda, ¿no? Pues estás hablando de 2,500, 5,000 pesos, ¿no? Pues a veces la gestión pues se lleva tiempo y es tardado, ¿no? Entonces pues, siempre hay que tener cuidado con identificar correctamente en el caso de las cuotas que nos aplican, ¿no? También sobre el tema de todo lo que tiene que ver con Saber, Senacica, que también hay unos cambios en el tema de los pagos, ¿no? Para hacer los trámites de los certificados fitosanitarios, ¿no? Entonces aquí pues hay que identificar bien cuáles son los que nos aplican. Adicionalmente, hay un tema importante en cuanto a lo que viene siendo el registro de despacho de mercancías, revisión en origen, que también hubo algunos incrementos en el registro de empresas certificadas, que ya sabemos que aquí pues entran todas las modalidades, ¿no? Tanto la de IBJEPS, el operador económico autorizado, y el socio comercial certificado, ¿no? Bueno, pues sabemos también, como lo menciona este artículo 40, que todos esos ingresos que perciba el SAT, pues van a ser utilizados para el mejoramiento de la administración aduanera. Entonces, esto, pues ya sabemos que esos recursos, pues van a tener un destino adecuado en temas aduaneros, lo mismo que sucede con la cuestión que hemos platicado anteriormente del 16A de la prevalidación y el 17 de la ley aduanera, que establece el aprovechamiento por el gafete único de identificación, ¿no? Bueno, entramos a otro tema relacionado con algunos temas fiscales, unos puntos fiscales. Vean, unas actualizaciones también el 24 de diciembre, en donde, bueno, pues se aumentaron la cuota de bebidas saborizadas. Recordemos que la ley del impuesto especial sobre productos y servicios te establece
algunas cuotas específicas para lo que en este caso vienen siendo las bebidas saborizadas, o aquellas bebidas que contengan azúcar. Y bueno, pues aquí se establece que aumenta la cuota de 1.2616 a 1.3036 por litro en bebidas saborizadas. Acuérdense también que esta cuestión es por litro o el litro que se vaya a producir, ¿no? Si te dicen, ya saben, ¿no? El sobrecito de Kool-Aid, ¿no? Rinde para 20 vasos. Bueno, pues esta cuota la vas a publicar por 20, ¿no? Porque pues, rinde para 20 litros, ¿no? Entonces lo vas a multiplicar por esa cantidad. En el caso de tabacos labrados también hubo unos cambios de 0.4944 a 0.5108 por cigarro enajenado o importado. Aquí el tema de las bebidas saborizadas, pues sabemos que es un tema importante porque pues ya sabemos que ese tipo de impuestos a veces tiene fines extrafiscales, no es un tema para recaudar más, sino para disminuir el consumo de ese tipo de bebidas, de productos, de mercancías. Y aquí, bueno, pues hay un estudio que se publicó en el 2014, en donde se refleja que sí hubo una disminución de casi un 7% en los productos de esos que contienen bebidas que contienen azúcar, ¿no? Y que obviamente por el imponerles gravamen, bueno, pues disminuyó el consumo. O sea, lo que te quieren decir es como que sí es efectivo, que en ocasiones al aumentar el impuesto, pues, sobre todo este tipo de productos, pues disminuye el consumo, lo cual, bueno, pues es el objeto de este impuesto, ¿no? O sea, el que las personas dejen de ingerir este tipo de alimentos, ¿no? Bueno, pues este tema lo vamos a desarrollar en otro espacio, ya por allá en febrero. Sin embargo, bueno, pues también es un cambio importante dentro de la reforma del Código Fiscal de la Federación que se publicó el 8 de diciembre, pues traía ahí unos cambios relevantes, y uno de ellos, bueno, pues sin duda es el tema de lo que viene siendo el CFDI, ¿no? El CFDI sabemos que ya se está utilizando desde mediados del 2017, sin embargo, bueno, está muy específico para lo que eran las exportaciones definitivas que llevaran de un acto de enajenación en términos del 14 de Código Fiscal de la Federación, y bueno, pues y se realizaran con esta clave de pedimento A1, y bueno, pues se establecía pues de que debían de presentar un CFDI de ingreso con el complemento de comercio exterior. Sin embargo, uno de los cambios ahora es pues que se reguló lo que viene siendo la enajenación, la actividad de aquellas empresas que realizaran, en este caso, exportaciones de mercancías que no fuesen objeto de enajenación, o que en este caso si había enajenación porque era a título gratuito. Recordemos que el tema de enajenación pues implica una transmisión de propiedad, es decir, no hay objeto de enajenación porque no se está transmitiendo la propiedad, o hay una enajenación donde se transmite la propiedad, pero esa transmisión no se está generando un ingreso, por lo tanto, es a título gratuito, ¿no? Entonces, básicamente aquí, en el tema de las exportaciones, que no son objeto de enajenación, pues tenemos probablemente, a lo mejor, algún comodato, tenemos ahí algún tema de no propiamente que se está vendiendo la mercancía, sino es un tipo de arrendamiento. Tenemos cuando son mercancías que en este caso simplemente se están enviando al extranjero para su uso,
o cuando son mercancías que son propiamente de la empresa, es decir, simplemente el traslado, ¿no? Porque el propietario siempre ha sido el residente en el extranjero, o también comentábamos el caso de la consignación. Y en el caso de que sea título gratuito, bueno, pues aquí sí hay una transmisión de la propiedad, simplemente nos está cobrando, como el caso de las muestras, ¿no? Puede ser algún otro tipo de actividad. Y pues aquí, bueno, pues se reforma lo que es también la resolución miscelánea fiscal, en particular la regla 27122, en donde pues se establece que hay una relación con la elaboración de un CFDI. Aquí, de hecho, la regla 27122 desde sus inicios nunca ha establecido el acto de enajenación, y eso se ha criticado en esta disposición porque no es similar a lo que establece la regla 3138, ¿no? Entonces, se entiende, pues, y haciendo una interpretación, obviamente con enfoque de cumplimiento, pues que también está regulado esa situación. Pero digo, esto lo vamos a platicar de manera muy específica, con más detalle, en otra sesión que realicemos en febrero. También, obviamente, también de aquí surge un cambio importante, porque pues ahora, como hay fracciones arancelarias junto con el número de identificación comercial, pues traían un impacto en el CFDI, en donde sí se llevaba a cabo actos de enajenación, porque sabemos que se tiene que declarar el complemento de comercio exterior. Y este caso en particular, pues tuvo cambios, ¿no? El catálogo, porque aquí es importante mencionar que independientemente que haya cambiado la tarifa, los catálogos que componen, pues, ya sea tanto al CFDI como a los complementos que se utilizan en los CFDIs, pues son publicaciones que se dan a conocer de manera extraoficial en el portal del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, se estaba esperando esta publicación. Sí la dieron a conocer en tiempo, fue el 24 de diciembre, un viernes, en donde pues se da a conocer este catálogo, donde ya se establece que en el campo de fracción arancelaria pues se van a declarar los 10 dígitos, ¿no? Pero después surgía un tema: oye, es que yo ya facturé antes del 28 de diciembre, la autoridad me va a permitir utilizar esa factura, tengo que cancelar la factura y volver a hacer otra. Pues evidentemente esto pues no era factible, ¿no? Porque si se llevó a cabo la enajenación antes del 28 de diciembre, pues tenía que respetar, es decir, utilizar el complemento con los 8 dígitos, ¿no? Ya una vez entrado en vigor lo que es este catálogo, bueno, pues ya se tenía que empezar a declarar los 10 dígitos, ¿no? Que es como se está llevando en la actualidad, ¿no? Obviamente sale la publicación, y aquí, bueno, pues podemos ver ya que dentro del campo de fracción arancelaria se incluyeron los 2 dígitos. Ellos no crearon como el pedimento, ¿no? Que en el pedimento vemos que sí viene separado, inclusive en el reporte que ya ustedes empezaron a recibir del Data Stage o de glosa de las operaciones de comercio exterior, ya ustedes pueden visualizar perfectamente que en el campo de fracción pues vienen los 8 dígitos, y en el campo de subdivisión o de NICO pues vienen los 2 dígitos del quinto par, ¿no? Eso ya ustedes lo pueden ver en estos reportes. También hubo unos cambios importantes, ya para ir concluyendo con ese tema, sobre las facultades de las autoridades fiscales, ¿no? Y incluyendo, por supuesto, las aduaneras, que aquí básicamente aborda el tema de que además de explicarnos, ¿no? De explicarnos las disposiciones fiscales, también nos deben informar sobre las posibles consecuencias en caso de no cumplir con las mismas, ¿no? Básicamente es indicarte, pues, de que si no cubres o no cumples tus obligaciones fiscales aduaneras, pues ya sabemos lo que puede suceder, ¿no? Pues algo así
nos deben de, en un momento dado, de decir, ¿no? Además, bueno, pues también deben de proporcionar material impreso digital de apoyo, que esto pues ya sabemos cuando vamos a las desconcentradas que siempre ahí tienen ahí folletos, así como ejercer las acciones en materia de civismo fiscal y cultura contributiva para fomentar valores y principios para la promoción de la formalidad y del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esto creo que pues es un tema positivo, porque sabemos pues que en el tema, sobre todo del cumplimiento, pues se debe de, ahora sí que, haber promoción, ¿no? Ahora sí que a temprana edad, ¿no? Desde jóvenes, para saber que el día de mañana que sean empresarios, que sean trabajadores, pues que siempre tienen que pagar las contribuciones, ¿no? Para, ahora sí que como lo menciona nuestra Constitución, contribuir al gasto público. Adicionalmente, en este artículo 33, pues establece que las autoridades van a promover el cumplimiento, ¿no? en materia de presentación de declaraciones, y aquí está hablando de manera general, ¿no? Y sabemos que también, bueno, pues el pedimento, pues es una declaración, así como las correcciones a su situación fiscal, ya sea mediante el envío de propuestas de pago o declaraciones previas, es decir, casi te van a hacer el pedimento, te van a decir cuánto es lo que me tienes que cubrir, ¿no? Por alguna deuda, ¿no? Sobre todo, también esto lo vemos de la perspectiva de las regularizaciones, ¿no? Porque acuérdense que en ocasiones se tiene que solicitar autorización cuando están bajo facultades de comprobación, comunicados para promover el cumplimiento de sus obligaciones, que ese tipo de actos previos a las facultades de comprobación, pues ya los hemos visto en la práctica, ¿no? Con el tema sobre todo de las cartas, ¿no? Comunicados para informar sobre inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos, y el envío de los documentos señalados en los incisos anteriores no se considera como inicio de facultades de comprobación. Por eso son actos previos al ejercicio de fiscalización, ¿no? ¿Okay? Luego tenemos una precisión que se hizo en el tema de revisiones electrónicas, que sabemos que también en la ley aduanera se habla de las auditorías de comercio exterior, que sí podemos precisar que son distintas de las de este artículo del 53B, pero bueno, en este caso en particular se hace mención de que en el caso de los 2 años, pues va a ser en los supuestos en donde se requiera una compulsa internacional, ¿no? Porque siempre decíamos, es que son las revisiones electrónicas de comercio exterior, esas su duración es de 2 años, y pues bueno, pues el ajuste se hizo para que todo se concentrara en 6 meses y solamente en aquellos supuestos en donde se requiera este cotejo, ¿no? Pues básicamente se va a extender hasta 2 años. El tema de mercancías, vean, o sea, prácticamente hubo una homologación del concepto de mercancías de la ley aduanera con respecto al concepto de mercancías que establece el Código Fiscal de la Federación. O sea, imagínense, tenemos o sea, hablando de la ley actual que tenemos, que es del 95, con un Código Fiscal de la Federación en donde pues no había esa homologación, y pues solamente se incluye la palabra efectos, ¿no? Entonces, ese término de efectos, pues lo ubicamos muy bien en ahora la regla 7ª de las complementarias, porque habla de los efectos que se trasladen por la vía postal. El 131 constitucional también habla de los efectos, que básicamente cuando hablamos de efectos, habla de los efectos personales, es decir, que forman parte de las mercancías que traslada un pasajero, una persona, y también se menciona ese término de efectos cuando estamos hablando de mermas. Se señala la ley aduanera que dice que son los efectos que se consumen en el proceso productivo. Sabemos que
el término efecto, si lo buscamos en la Real Academia Española, pues es un sinónimo, en este caso, de mercancías. Y bueno, pues ya se homologó ese término. Y bueno, pues es uno de los más importantes en el tema del activo fijo, que siempre lo ha sido, solamente que quedó precisado, pues, en el 103. Lo que pasa es que el 103, cuando hablamos de presunción de contrabando, se mencionaba lo que es las mercancías importadas temporalmente, que en el plazo de los 18 meses o de los 36 o de los 40 o de los 60 meses, dependiendo del tipo de categoría que tuvieran, pero en el caso particular de las temporales del 108, pues te habla de los 18 meses, 108 fracción primera, te habla de los 18 meses. Entonces aquí prácticamente te decía, bueno, pues que si las mercancías tú no acreditabas el legal destino, es decir, que se hayan transferido, se hayan retornado, se hayan destruido, se hayan realizado el cambio de régimen, pues ya te ubicas en un tema de presunción, porque pues no tienes las mercancías en tu poder. Y no se había contemplado en el tema del activo fijo, y probablemente el activo fijo decía, bueno, pues como tienen tiempo indefinido, a lo mejor en aquellos tiempos pues no era necesario considerarlo. Sin embargo, bueno, pues se han visto en auditorías muchas áreas de oportunidad, porque pues a veces tienes el activo fijo físico, pero pues no tienes la documentación aduanera para acreditar la legal estancia, o tienes el activo fijo en documento, pero no lo tienes de manera física, ¿no? Entonces, esto probablemente detonó que la autoridad solicitara esta regulación, y por eso el legislador, bueno, pues adiciona esta fracción 21 para señalar que en el caso de que se omita retornar, ¿no?, transferir, cambiar de régimen, estas mercancías que se hayan importado temporalmente con respecto a la fracción tercera, pues evidentemente se van a ubicar en ese tema de presunción. Y aquí, bueno, pues ya sabemos también que no solamente es para la persona física, sino también la persona moral o la persona jurídica puede ya ser acreedor a consecuencias, ¿no?, que establece propiamente el 11 bis del Código Penal Federal, en el caso del 421 y 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que es un tema que deben abordar las empresas CIMEX para, pues, realizar revisiones, ¿no?, localización, ubicación de esos activos fijos, revisar el tema de los pedimentos, ¿no?, para saber si realmente están, porque sabemos que en muchas empresas, pues, se utiliza mucho el tema del canibalismo industrial. Entonces, este es un tema que yo creo que vale la pena que se analice, porque seguramente en el futuro, no muy lejano, veamos que la autoridad pretenda, pues, aplicar este tipo de regulaciones, ¿no?, tipo de controles, para saber si las empresas están apegadas a lo que establece la normatividad. Pues por mi parte sería todo. Pues Daniela te tiene que dar tu reconocimiento, ¿no? Espéranos tantito, ya va a terminar, Richard, ya va a terminar, porque Richard tiene todavía otra reunión. Adelante. Pues nada, Ya no le cabe aquí, la pared, ya no le cabe la pared. Va a ser papel tapiz. Es que no sabe que desde de estos consigo aquí un autógrafo de Máximo Carvajal. Sí, estaría bien. Bueno, pues TLC Magazine Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento al maestro Ricardo Méndez Castro por hacer el trueque en la plática virtual con el tema Reformas a leyes federales con injerencia en el comercio exterior el día 26 de enero del 2021. Muchísimas gracias, Richard. Yo, al contrario, muchas gracias por invitarme.